voy a hablar que es una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor como un metal. Se mide en amperios y puede ser continua o alterna. La corriente continua fluye en una sola dirección, mientras que la alterna cambia de dirección periódicamente. La corriente eléctrica es fundamental en la tecnología moderna, alimentando desde electrodomésticos hasta dispositivos electrónicos. Les voy a hablar que es un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos son sistemas interconectados por los que circula la corriente eléctrica. Están compuestos por varios elementos como resistencia, condensadores, inductores, fuentes de energía como baterías o generadores y dispositivos de control como interruptores. Estos componentes están conectados mediante conductores, generalmente de cobre, que permiten el flujo de la corriente eléctrica. Hay dos tipos principales de circuitos eléctricos: circuitos en serie. Los componentes están conectados uno tras otro, de modo que la corriente fluye a través de cada componente de forma secuencial. Circuitos en paralelo. Los componentes están conectados en ramas independientes, permitiendo que la corriente se divida y fluya a través de múltiples caminos simultáneamente. Buenas, hoy les voy a hablar sobre qué es la resistencia y qué conceptos tiene. Bueno, la resistencia. La resistencia es una propiedad de los materiales que se opone al flujo de cargas eléctricas. Esta oposición es la razón por la cual un conductor no permite que la corriente fluya libremente y se convierte en calor debido a la fricción interna de los electrones que se mueven a través del material. Bueno, y estos son los dos conceptos que tiene la resistencia. Bueno, la resistencia es la medida de la oposición al flujo de corriente en un material y se mide en ohmios. Bueno, y aquí está la ley de ohmios, que es el segundo concepto. Establece que la corriente que pasa por un conducto entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje, aplicando entre esos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Les voy a hablar qué son las energías en los circuitos. La energía en los circuitos eléctricos se refiere a la capacidad de realizar trabajo mediante el movimiento de cargas eléctricas a través de los componentes del circuito. Esta energía puede manifestarse de diversas formas, como calor, luz, movimiento o almacenamiento de energía química. En los circuitos eléctricos, la energía proviene generalmente de fuentes como baterías, generadores o fuentes de alimentación. La energía eléctrica se puede calcular utilizando la fórmula. En un circuito, los componentes pueden convertir la energía eléctrica en otras formas de energía. Por ejemplo, una bombilla convierte la energía eléctrica en luz y calor, mientras que un motor convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico. Hola, les voy a hablar sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff en electrodinámica son principios fundamentales que describen cómo se comporta la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico. Son dos leyes principales. Bueno, la primera, la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma de todas las corrientes que entren en un punto o nodo de un circuito es igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese punto. En otras palabras, la corriente total que entra a un nodo debe ser igual a la corriente total que sale de él. Esto se basa en el principio de conservación a la carga eléctrica. Bueno, y esta es la segunda ley de Kirchhoff, que son los voltajes. Esta ley dice que la suma de todas las diferencias de potencial, que son los voltajes, alrededor de cualquier circuito cerrado es igual a cero. Es decir, si se suma el voltaje a lo largo de un camino cerrado en el circuito, los aumentos y las caídas de voltaje se cancelarán entre sí. Esto se deriva de la conservación de la energía. Bueno, les voy a hablar sobre la ley de OHM.
que fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1827. Es una ley fundamental de la electricidad que describe cómo la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que sería el voltaje, entre esos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Bueno, les voy a hablar sobre la experiencia sobre la electrodinámica. Bueno, la electrodinámica es la rama de la